Buenas noches. Eh, para hacer la presentación final del curso de Morfofisiología Animal, mi nombre es Juan David Belandia, código 1015-433-905. Universidad Nacional Abierta y Distancia en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. La materia Introducción a la Morfofisiología Animal. Bueno, la competencia que a desarrollar, perdón, por el estudiante eh, indica que debe ser capaz de identificar los diferentes aspectos de la anatomía y fisiología. Identificará anatomía y fisiológicamente los principios y generalidades de la morfofisiología animal, los sistemas de comunicación del organismo y los sistemas somáticos y viscerales. Ahora teníamos que escoger una de las cuatro preguntas para hacer nuestro hilo conductor y poder responder mediante una presentación esa pregunta. La que yo escogí fue, desde el punto de vista anatómico y fisiológico, ¿cómo ocurre la transformación del músculo en carne? Bueno, introducción a las temáticas. En la siguiente presentación se va a tocar un tema que a juicio personal creo que es de gran importancia en la vida de un zootecnista, y es el proceso que lleva el volver el músculo a carne, carne apta para el consumo humano. Se van a tratar tres pilares muy importantes en esta presentación, que son los pilares para el cambio que sufre la carne, para el músculo, perdón, para volverse carne. Estas son apoptosis, rigor mortis y maduración. Y son claves entenderlas para saber cómo sufre este cambio la carne. Justificación. El presente es un trabajo cuya importancia se basa en el uso que se le puede dar en un futuro como un próximo profesional en zootecnia. También es de gran importancia conocer el proceso que sufre el músculo del animal a la hora de volverse eh, carne, perdón. Todo esto siendo de suma importancia a la hora de producir carne de buena calidad y en buen estado organoléptico. El objetivo principal de esta presentación es adquirir conocimientos. Como zootecnistas es necesario hacerlo para en un futuro tener información de primera mano sobre el proceso por el cual pasa la carne de nuestros animales en canal, y hacer que los procesos sean de buena manera una forma de lograr una excelente carne para el consumo humano. Bueno, para empezar, vamos a empezar con el primer punto, la primera parte de este proceso, que es cuando se convierte el músculo a carne. Entonces este se inicia con la muerte del animal, y después de que se desangra, estas células que tiene el animal y que están ahora sin sangre entran en un estado donde no tienen ningún funcionamiento porque no tienen nutrientes. Entonces empiezan a realizar una especie de proceso de supervivencia comiéndose el músculo. Entonces se van comiendo el músculo. Esto es lo que se conoce como la etapa del pre-rigor. Entonces, después sigue la segunda, que es la muerte celular o la apoptosis. Como ya sabemos, no tenían nutrientes estas células porque se hizo el desangre del animal y ellas empezaron a morir. Entonces, aquí es cuando el músculo empieza a volverse carne. Entonces, pues este proceso es básicamente hecho por las proteínas llamadas caspasas. Y entonces, algo importante es que en este punto hay que hacerlo de buena manera, porque se cree que la terneza y el pH de la carne están estrechamente relacionadas con el tipo de muerte celular que esté, o sea, cómo hagamos la desangración del animal y cómo nuestra carne va quedando sin estos nutrientes y sus células van muriendo. Las caspasas, que son las proteínas de las que habíamos hablado, son las principales en la destrucción de la estructura muscular por la degradación de las proteínas en las miofibrillas del músculo.
y este entra en un estado de post-mortem, o sea, ya pasamos de la autopsis al último estado que es post-mortem. Este es el rigor mortis. Entonces se define como la segunda fase de la conversión del músculo a carne. Y entonces en este momento nuestro músculo está contraído y es irreversible que se contraiga, pero después de un tiempo se va soltando, va cogiendo terneza. Cuando el animal muere y es desangrado, se genera una interrupción no solo en la circulación sanguínea, sino también en el aporte de oxígeno al músculo, iniciando así la síntesis anaeróbica de energía llamada glucólisis. Este proceso se caracteriza por la producción y el consumo de ATP, que es adenosintrifosfato, para compensar esa escasez energética de nuestro animal. A medida que se gastan las reservas de glucogénicas, se da una acumulación de ácido láctico producto del metabolismo anaeróbico y el pH post-mortem de nuestra carne disminuye. Y esta caída inactiva las enzimas glucolíticas hasta llegar a un complejo rígido que se llama actiomiosina, o sea, nuestro músculo en esta parte está completamente rígida, que en última instancia es lo que se denomina como músculo en rigor. Se dice que este estado de rigor del músculo se alcanza entre las 10 y las 24 horas posteriores a la muerte del animal. ¿Qué es lo importante o qué podemos lograr en nuestra carne si no cumplimos de buena manera el funcionamiento y la parte del rigor mortis? Pues bueno, un mal establecimiento o menos tiempo del que se necesita afecta directamente la ternura o la terneza en la carne. Cuando se reduce el frío, por ejemplo, se da un rigor mortis severo. Se presenta cuando el músculo en estado pre-rigor con niveles muy bajos de pH post-mortem se expone a temperaturas muy bajas, entre los 15 y los 16 grados. La característica que más afecta con este proceso es la terneza, como ya habíamos dicho, es importante. Si se hace bien o si se hace mal, tiene consecuencias en la terneza de nuestra carne. Y se dice que cuando el rigor no es de buena manera, sea por mucho frío o poco, la carne es más dura de lo normal al final. Entonces esto va a disminuir nuestro nivel y la buena calidad de nuestra carne. Ya estamos acá en la última parte, que es la maduración. Entonces aquí es cuando la dureza empieza a disminuir, porque nuestra carne está en rigor y entonces ya después de un tiempo con la maduración empieza a disminuir. Se dice que los primeros 10 días de almacenamiento la reducción de la dureza es hasta de un 80%. Esta es la fase que sigue a la tercera fase, que es el rigor mortis, que ya habíamos hablado. La maduración es un conjunto de modificaciones fisiológicas y bioquímicas del músculo ocasionadas por procesos enzimáticos endógenos, que consisten en la degradación de las proteínas que conforman las miofibrillas, componentes primordiales de la estructura miomuscular. La maduración surge en condiciones de almacenamiento al vacío y a temperaturas de refrigeración de menos de 4 grados, que hace que no solo el músculo se vuelva ligeramente más suave, sino que mejore también su color, su sabor y su aroma. Aquí les muestro unas imágenes de la maduración de la carne cuando está en el proceso perfecto, que es la segunda, esta, o la primera dependiendo, y ya después de mucha maduración la carne se va dañando y va cogiendo ese color oscuro y duro. Entonces también me pareció importante mostrar esta imagen que dice defectos de la carne por sacrificio o rigor mortis no controlado. Entonces, principalmente tenemos el manejo inadecuado de la temperatura y el estrés. Si se maneja inadecuadamente la temperatura, si la temperatura es alta, el pH cae abruptamente y queda muy dura la carne, fibrosa, pálida y exudativa. Si es antes del rigor, entonces la carne es dura porque tuvimos un acortamiento en la cadena de frío. Y
si se hace lo que se debe hacer, que es enfriar entre 14 y 19 grados y luego a 7 grados a las 24 horas siguientes y a las 48 horas que siguen a 2 grados. O sea, tenemos que ir quitándole el frío paulatinamente. Otro producto de las carnes duras, secas y oscuras es el estrés post-mortem. Entonces, pre-mortem, perdón, antes de que muera el animal. Esto incluye sustos, ruidos, altas temperaturas, entonces produce que no consume el glucógeno, el animal, lo que es igual a poco ácido y lo vuelve un pH alto, lo que nos da como resultado carnes duras, secas y oscuras, el que no queremos. Acá en el sacrificio podemos ver cómo juega papel importante varias cosas para el aroma, la jugosidad, la textura y la putrefacción, que es el último estado. Entonces el aroma tiene que ver con la regulación hormonal, lo cual disminuye perfectamente la temperatura y tiene un sistema ahí, algo pasa con las grasas que se solidifican y se oxidan y mejora el aroma. Cuando no hay aporte de oxígeno, se empieza una glucólisis anaeróbica, lo cual disminuye el pH y tiene profundo nivel como de efecto en el color y jugosidad. También si se disminuye el ATP, empieza la rigor mortis y esto después va ablandándose y se genera una mejor textura en la carne. Y ya la última parte que es cuando no pasa nada y se pudre la carne. Bueno, partes importantes del rigor mortis y es descenso del pH, es importante que baja del 7.3 a 5.4, disminuye la capacidad de retención de agua y la resistencia eléctrica y aumenta la amplitud para el curado. Aquí es cuando cambia el color de la carne y disminuye el ATP. Acá tenemos como unos tiempos de maduración estimados dependiendo de la carne o si se daña o no, como la ternera, buey, vaca, que están entre 7 y 14 días. La que menos tiempo de maduración necesita es la de ternera, pero todos tienen un tiempo óptimo de maduración que es el mismo, de 21 días. Y diferentes tiempos de putrefacción o tiempo límite para consumir la carne. Ya tenemos más carnes en estado madurado, que lo que se le ve es que necesitamos ese color, es un color bueno para la venta. Bueno, para concluir, es importante conocer las fases por las que tiene que pasar el músculo del animal ya sacrificado y debe hacerse bajo mirada de personas que tengan conocimiento suficiente para hacerlo, porque es una labor muy importante que juega un papel fundamental en la carne y sus propiedades, tanto físicas como químicas. Esto va a hacer que sea buena carne o mala calidad. Entonces, si tenemos a alguien que no sabe o no tiene conocimiento de estas cosas, podemos dañar muchos meses y muchos años de trabajo muy constante en el animal y en la finca para después, con unos días de malos procesos, dañar todo el trabajo. Muchas gracias.